Bienvenidos a una nueva clase de geometría analítica e introducción al cálculo. En esta ocasión veremos la magnitud vectorial, especialmente haremos algunos cálculos. Recuerda, estudiar las magnitudes vectoriales es importante porque nos ayuda a describir, entender y predecir fenómenos físicos. Nos permiten medir, representar lo que pasa en la naturaleza. Las magnitudes vectoriales son indispensables cuando la dirección importa, movimiento, fuerza, electricidad, y las usamos de manera muy frecuente. Cuando manejas o practicas algún deporte, intervienen magnitudes vectoriales: velocidad, fuerza, desplazamiento. Utilizamos varias magnitudes vectoriales que necesitan un número, una unidad, dirección y sentido. Comencemos con los ejercicios. Recordemos el plano cartesiano. El plano cartesiano tiene eje Y y eje X. El eje Y está en el plano vertical y representa los valores de la variable dependiente. El eje X está en el plano horizontal y representa los valores de la variable independiente. Ambos ejes se cruzan en el origen, 0,0. El plano queda dividido en 4 cuadrantes: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. A su vez, tiene coordenadas X, Y. Cada punto del plano se ubica por un par ordenado, es decir, X en su posición horizontal, a la derecha son números positivos y a la izquierda son números negativos. Y en su plano vertical, arriba son números positivos y abajo son números negativos. ¿Cuál es la magnitud de un vector? XY. La magnitud de un vector tiene que ver con su tamaño o la longitud y se calcula al igual que la hipotenusa de un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras nos permite calcular distancias en línea recta usando las longitudes horizontales y verticales. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que un triángulo rectángulo, es decir, uno que tiene un ángulo de 90 grados, es igual al cuadrado de la hipotenusa más la suma de los cuadrados de los catetos. Recuerda, en la imagen que estás viendo, la hipotenusa es el lado más largo, el que está enfrente del ángulo recto, es decir, la línea marcada con C. Y los catetos, los otros lados que forman el ángulo de 90 grados A y B. Por ello, la fórmula, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, donde C es la hipotenusa y A y B los catetos. El teorema de Pitágoras es una herramienta muy valiosa que usamos para calcular la magnitud de un vector en el plano cartesiano. El vector no es más que la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por sus componentes X y Y. El teorema de Pitágoras nos permite calcular la longitud de un lado de un triángulo rectángulo si conocemos los otros dos. Y es exactamente la misma idea que usamos para calcular la magnitud de un vector XY. Recuerda, la magnitud del vector b es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más el cuadrado de y. Esta fórmula sirve para calcular la magnitud, longitud o tamaño de un vector en el plano cartesiano. Entonces, sus componentes son x cuando avanza en el eje horizontal y y cuando sube o baja en el eje vertical. Lo que queremos es el punto 4 y 3. ¿Qué significa esto? Desde el origen avanza 4 unidades a la derecha, es decir, sobre el eje X, y luego sube 3 unidades hacia arriba, es decir, en el eje Y. Así como lo ves en la imagen. 4 hacia el eje X y 3 hacia el eje Y. Y lo que queremos es ver el vector 4,3, representado con una flecha roja. Comenzamos en el origen y terminamos en el punto 4,3. Recuerda, significa avanzar 4 unidades hacia la derecha y subir 3 unidades hacia. El vector es 4,3. La magnitud del vector v
es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 16 más 9, igual a la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Así como lo ves en la imagen, el vector, por lo tanto, mide 5 unidades de longitud. ¿Y para qué nos sirve esto? Imagina que si estas 5 unidades fueran metro, el vector mide 5 metros de longitud. O si fueran kilómetros, el vector medirá 5 kilómetros. O si fuera una magnitud respecto de una fuerza, es decir, el vector medirá 5 newton. Hagamos otro ejercicio. Para esto tenemos que recordar que es una magnitud vectorial. Recuerda que es aquella que necesita, además de un valor numérico y una unidad, una dirección y un sentido para quedar completamente determinada. Es decir, se necesita un valor numérico, la unidad, una dirección y un sentido. También tenemos que recordar lo que es una magnitud escalar. ¿Para qué sirven estas magnitudes escalares? Pues sirven para medir la temperatura de un paciente, para calcular el tiempo que tarda en hervir el agua o conocer la masa de un objeto. Sirven para saber cuánto hay de algo, es decir, la cantidad, sin importar hacia dónde esté. Entonces tenemos el tipo de magnitud escalar, que se describe solo con un número y con una unidad, es decir, cuánto, y la magnitud vectorial, que necesita un número, una unidad, una dirección y un sentido. Cantidad más dirección, es decir, cuánto y hacia dónde. Ahora lo que queremos hacer en nuestro ejercicio es multiplicar un escalar por un vector. Cuando multiplicamos un número escalar por un vector, se multiplica cada componente del vector por ese mismo número. Es decir, lambda por el vector xy es igual al vector lambda por x lambda por y. En este ejemplo tenemos un plano xy donde lambda por el vector xy es igual al vector lambda por x lambda por y. Es decir, nuestro lambda es 5, nuestro xy es 3, 2 y queremos saber cuál es lambda por x y lambda por y. Recuerda, el vector original era 3,2. Al multiplicarlo por 5, cada coordenada se multiplica por 5, es decir, 3 por 5 igual a 15 y 2 por 5 igual a 10. El resultado, 15,10. El vector se hace 5 veces más largo, pero conserva la misma dirección. Esto se ve dibujado en la flecha 3,2, al estirarse llega hasta 15,10. Ahora, ¿el vector cambia de dirección? Cuando lambda es mayor que 1, el vector se hace más largo, es decir, se estira. El nuevo vector es el doble del original, ya que apunta en la misma dirección. Cuando lambda está entre 0 y 1, el vector se hace más corto, es decir, se encoge. Sin embargo, conserva su misma dirección. Cuando lambda es igual a menos 1, el vector conserva su magnitud, pero cambia de sentido. Puede tener el mismo tamaño, pero apunta hacia el lado opuesto. Y cuando lambda es menor que 0, el vector cambia de sentido y además se estira o se encoge. Puede ser el doble del original, pero invertido y en dirección contraria. Veamos esta imagen. En la imagen tenemos un plano cartesiano XY y tenemos el caso cuando lambda es mayor que 1, cuando lambda está entre 0 y 1, cuando lambda es igual a menos 1 o cuando lambda es menor que 0. Tenemos un ejemplo numérico y la explicación. Te invito a que lo analices.